Para realizar este proyecto vamos a utilizar una caja de huevos o maple, pinzas de cocodrilo, microbit con la batería, alambre y cinta adhesiva. Yo le voy a agregar un marcador porque voy a hacerle unos ojos y una boca para que parezca un poco más divertido.
presionamos el botón A para empezar, entonces nos dice que tenemos 3 vidas. Entonces voy a empezar a jugar. Saben que si toco el alambre me va a quedar 2 vidas, luego 1 y luego 0, y así sucesivamente. Voy descontando las vidas. Aquí pasé. Nuevamente pasé. Uy, ahí toqué 2 vidas. Y toqué nuevamente. Me queda 1. Y ahí toqué nuevamente 0 vidas. Y perdí. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Le ponemos un nombre. Yo le voy a poner Juego del Alambre. Y luego presionamos Crear. Vamos a descartar el comando al iniciar y vamos a seleccionar el comando al presionarse el botón A, que lo encontramos en entrada. Luego vamos a ir a la parte de variables y vamos a crear la variable vidas. Presionamos aceptar y luego vamos a seleccionar el comando fijar vidas a 3. En este caso yo elijo 3, pero ustedes pueden poner más y esto representa la cantidad de veces que la persona puede tocar el alambre sin perder. Luego vamos a básico y vamos a seleccionar mostrar número y en donde dice 0 ponemos vida. Lo que significa esto es que cuando se presione el botón A, la microbit mostrará la cantidad de vidas. Luego vamos a ir a la parte de lógica, vamos a seleccionar el comando sí y lo que vamos a hacer es nuevamente ir a lógica y vamos a seleccionar este comando y vamos a poner si vidas es mayor o igual a 0, entonces ponemos otra función sí, o sea que vamos a ir a lógica y seleccionamos la función sí. Vamos a ir a entrada y seleccionamos el comando pin 0 está presionado. Si pin 0 está presionado, entonces lo que ponemos acá es seleccionamos pin 1, que es donde tenemos conectado el alambre. Luego vamos a básico y seleccionamos mostrar icono y ponemos la carita triste. Luego vamos a música. Bien, vamos a música y vamos a seleccionar el comando play risa hasta que termine. Acá podemos elegir distintas opciones. Yo voy a elegir que toque sonido melodía triste y luego voy a variables y selecciono el comando cambiar vidas por 1. Luego ir a básico y selecciono el comando mostrar número. Pongo vidas nuevamente y voy a básico, voy a la parte de mostrar el número y voy a variables nuevamente, selecciono vidas. Luego lo que voy a hacer es ir a básico nuevamente y voy a seleccionar el comando mostrar icono y voy a poner una carita feliz. Entonces el programa siempre va a estar controlando que si las vidas son mayores que 0 va a ser lo que está en el código y si el pin 1 donde está conectado el alambre está presionado el alambre va a mostrar la carita triste y ahí va a perder una vida, por eso el -1 y además va a mostrar el número de vidas para saber cuántas nos van quedando. Cabe destacar que aunque no esté tocando el alambre, por siempre estará mostrando el número de vidas que le quedan para que la persona que está jugando sepa y visualice la cantidad de vidas. Espero les haya gustado, lo pongan en práctica y no olviden suscribirse.